Bueno, muy buen día. Estamos acá en una entrevista para la clase de Cognición y Cultura, trabajando el tema de las inteligencias múltiples. En este caso, trabajando como tal la inteligencia lingüística, la cual está desarrollada en el compañero con el que estoy haciendo la entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es José Montoya. Bueno, para comenzar la entrevista, vamos a hablar sobre una pregunta que se enfoca netamente en el lenguaje, que también es como una de las principales enfoques que se le da pues, desde la inteligencia lingüística a la idea pues, de esta misma inteligencia. Entonces, ¿cómo describirías tu relación con el lenguaje y en qué momentos sientes que tu habilidad lingüística se manifiesta con más fuerza? Bueno, esta primera pregunta, Junior, me parece muy interesante toda vez que es imposible no tener una relación con el lenguaje. Pues al ser sujetos sociales, reconocemos que nosotros no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla. Digamos que este cambio en la idea estructuralista lo que plantea es dos cosas. Por un lado, que todo es una estructura de signos, ¿cierto? El lenguaje, entendiendo una interrelación de signos, significa que todo está puesto a la interpretación del sujeto. En ese sentido, el sujeto no es como lo indispensable en el lenguaje, sino que es como una parte más, ¿cierto? Un elemento más, incluso un signo más en esa gran estructura que permite conectar significados a partir de los significantes. Entonces, en ese sentido, la relación con el lenguaje es indispensable, como que no solamente la utilizo para comunicarme, sino que me construyo y me configuro a partir del lenguaje. Eso es como el gran cambio, reconocernos como una estructura nos pone a su vez al lado de una gran cultura que es la que nos construye, ¿cierto? Y finalmente son los discursos los que nos permite construirnos como sujetos y hacer este cambio pues que ya luego lo va a plantear mejor Foucault entre individuo y sujeto. Como que esa es la gran relación, si se quiere, con el lenguaje. Ahora bien, el momento en el que siento que tuve más claridad o reconocimiento de mi relación con esta inteligencia lingüística fue justamente cuando permití identificar que podía conectar ideas aparentemente sueltas en una estructura ordenada. Sí, entonces es cómo ser consciente de los sujetos que van a interpretar los significantes y qué significados quiero que le den. Claro. Entonces, en este sentido, uno va a poder casi que premeditar lo que quiere que se interprete. Y por supuesto, eso cambia mucho según los sujetos. Yo siento que ahí está como la clave con el lenguaje, como ser consciente de lo flexible que es y que finalmente es todo un elemento de discursos y cultura la que dotan esos significados. Entiendo, sí. Bueno, pues entonces siguiendo pues como con esa idea y con lo que terminas pues con esta pregunta, me gustaría preguntarte, digamos que algo que tiene relación con eso último que acabas de decir, y es, ¿cómo adaptas tu forma de comunicarte según el contexto o el tipo de audiencia? Qué buena pregunta. Yo siento que no solamente adapto la manera de comunicarme, sino que uno mismo se adapta también. Como que el sujeto se adapta según el contexto y eso simplemente se expresa a partir de los discursos. Como que quizás la manera de adaptarme es no regirme o no ser como rígido, si quiere, a una idea preconcebida de mí mismo, sino que entenderme como un ser flexible. Y en ese sentido que si estoy en un parche de amigos, soy diferente a si estoy en un auditorio académico. Y reconocerme como múltiples personas, múltiples discursos, esencialmente es lo que permite poderse moldear. Sí, entiendo. Y también me imagino que entender que esta estructura pues, de signos igualmente también es flexible, como uno mismo. Claro. Digamos que entre esta gran estructura de significados, lo que permite es que hayan múltiples signos a partir de la interpretación. Entonces uno se va articulando con ese contexto como lo mencionas, como que es ser flexible básicamente. Qué bien, qué bien.
Ya digamos que escuchándote un poco y viendo pues como la relación que tienes con el lenguaje también, me gustaría preguntarte qué tipo de libros o textos más bien, artículos, han influido en tu desarrollo lingüístico. Mm, digamos que el desarrollo lingüístico, hacia grosso modo, Ujú. siento que se elabora no de una manera consciente. Es decir, Entiendo. el mayor desarrollo lingüístico no lo he elegido yo. Ujú. Tampoco es que sea algo premeditado o algo pues esencial, sino que es a partir de mi historia, ¿cierto? Sí. Que digamos, ahí justamente desde la elaboración lingüística se ha ido teorizando mucho más desde el psicoanálisis, también desde esa corriente estructuralista, grandes Ujú. psicoanalistas, eh, pues digamos que mucho posterior a Freud, sobre todo Lacan fue el que teorizó esto de cómo el lenguaje también nos va construyendo. Entonces eso no ha sido de manera tan consciente, sino más a partir de mi historia. Sí. Siento yo que o sea, de una manera más específica de mi historia, para poner un dato, sería como la necesidad de poder comunicar los deseos, ¿cierto? Sí. Como desde niño, Ajá. ¿cierto? Como quizás en un contexto hostil, el querer algo y tenerlo que expresar, porque si no, no se iba a dar. Ujú. Siento que eso puede ser como un elemento. Ahora, como para responder ya más precisamente a tu pregunta, el lenguaje también se puede estructurar de una manera consciente. ¿Cuáles de estos autores? Bueno, siento yo que desde que he sido consciente, lo Ujú. que he intencionado, más que textos, autores, poetas, ha sido como el poder conversar más. Entiendo. Como que al ser consciente que el lenguaje se simula a partir de los Practicarlo. discursos, Ajá. ¿cierto? Entonces es como poder conversar más con diferentes personas en diferentes contextos, como poderme permitir ser en los diferentes discursos que habitan en mí, Claro. como no regirme a algo. Y ya más específico, siento que esta escuela estructuralista aporta mucho, pues que de hecho fueron como los que se basaron a partir de la lingüística, Ujú. ¿cierto? El primero, Ferdinand, él es lingüista y él fue el que creó esta escuela estructuralista. Después de ahí ya vienen muchos más autores, pero es a partir del el reconocer como los elementos de la estructura Listo. de signos que uno puede como comprender un poquito. Entonces dirías pues que el desarrollo lingüístico se dio más que todo como en la práctica y en el uso del lenguaje en sí. Sí, sí, como que uno puede tener muy claro, si se quiere, una manera teórica, Ujú. cómo se compone la estructura, cómo es el tema semiótico, la semántica, la cadencia, como que uno puede tener, digamos, unos elementos teóricos claros y pueden ser útiles. Sin embargo, si no se articulan en la práctica, Claro. realmente no aportan, Sí, sí, ¿cierto? Y tiene además como sentido. que aterrizar esto abstracto, que es la teoría, es lo más complejo Ujú. finalmente. Listo. Ahora ya como para terminar, quiero hacerte pues como una pregunta que digamos que enfatiza también un poco la importancia o la función digamos que más importante pues en el lenguaje, y es como transmitir alguna idea o un concepto que uno tenga un poco. Entonces, cuando te enfrentas a una idea compleja, ¿cómo utilizas el lenguaje para entenderla o explicarla? Buena pregunta, difícil. Yo siento que como más a partir de la vivencia, como Sí. quizás cuando me enfrento a una idea compleja lo intento articular con una vivencia personal. Ujú. ¿Cómo puedo interpretar eso que estoy queriendo aprender? ¿Cierto? Y finalmente como la última parte es como también Explicarla, la exacto. explico a partir de cómo crean que los demás la van a entender. Como que es reconocer que el proceso de aprendizaje no es Ujú. el mismo, ¿cierto? Sí. Básicamente lo que estamos conversando de las inteligencias múltiples, y en ese sentido como que yo no lo debo pretender aprender de la manera que me lo enseñan y yo no debo explicarlo de la manera que yo lo aprendí, Sí, sino entiendo. más bien cómo puedo articular con el sujeto que quiere
darle el significado, ¿cierto? Entonces es una persona que está dispuesta y atenta para un mensaje que yo le voy a dar, entonces como lo articulo de la manera que él lo entienda, no de la manera que yo creo que yo lo entendí. Ajá. ¿Sí me hago entender? También, es como cambiar esa idea. también sería importante en ese sentido, y yo creo que también entraría pues como la función del lenguaje en el reconocimiento pues de las mismas personas, para saber un poco también cómo formalizar el discurso y así pues darlo a entender, ¿no? Claro, pues es que digamos que uno no puede quedarse en la idea de que simplemente el lenguaje ya está, ¿cierto? Y cuando digo que nos utiliza para hablar, no es que nosotros seamos simplemente peones del lenguaje, sino que el lenguaje también toma forma a partir del sujeto, ¿cierto? Como que finalmente serían como puros significantes, puros objetos y ya, pero el que le da el significado es el sujeto. Sí. Entonces es como reconocer ese sujeto que es no lo más importante, pero es un elemento, un signo indispensable en la comunicación. Entonces reconocer y a partir de eso poderlo transmitir y articular. Listo. Perfecto, José. Yo creo que ya con eso terminaríamos pues como sí, la entrevista, la conversadita. Realmente muchas gracias por exponernos, explicarnos de tan buena manera pues cómo ha sido el desarrollo de la habilidad lingüística y también un poco cómo funciona el lenguaje pues como seres sociales en nosotros. Así que Dale, muchas gracias. Gracias a vos.